Muy buenos días, los saluda su profesor José Manuel Pedroso Camacho, profesor de Ciencias Sociales. Bendiciones para todos. El día de hoy nos estamos viendo con la guía número 5, o sea, la segunda guía del segundo periodo. Voy a hacer una breve explicación de la guía, óyese bien, y sobre todo de la temática que va a corresponder. Entonces, iniciamos primero teniendo en cuenta el hecho de que cada guía contiene en la parte final un material de apoyo, el cual usted tiene que leer antes de pasar a contestar las preguntas. ¿Sí? Eh, la temática de la quinta guía, en el caso de noveno, el título es Colombia los años 1900 a 1930. Para dar inicio tenemos que comenzar hablando y diciendo que cuando decimos inicio del siglo XX estamos refiriéndonos a estos años. Los años de 1900 a 1930 estamos hablando inicios o las tres primeras décadas del siglo XX. Entonces aquí en Colombia, en nuestro país, digamos que en ese lapso de tiempo ocurren dos sucesos o dos hechos trascendentales. El primer suceso es la Guerra de los Mil Días, ¿verdad? Que se inició en 1899 y finalizó en 1903. En esa guerra de los Mil Días hubo un enfrentamiento entre lo que son los liberales y los conservadores en las diferentes partes del país. Dicha guerra de los Mil Días causó cambios drásticos en la población, pues produjo migraciones hacia las ciudades permitiendo que alguna gente se liberara de ataduras de las haciendas. Recordemos que para este entonces la población colombiana era netamente rural. La población libre del país, la que no estaba encerrada en las haciendas o en las pequeñas parcelas familiares, se dividió socialmente. Algunos individuos se transformaron en empresarios, mediante dúos se transformaron en empresarios debido a la acumulación de capital en múltiples actividades, mientras la mayoría se volvió asalariada. Los asalariados eran trabajadores rasos, empleados o profesionales, con una estabilidad un poco mayor, todos sumergidos en un nuevo tipo de vida. O sea, los ideales de la vida era encontrar un trabajo en una empresa, en una fábrica y encontrar el éxito a través de la superación personal. Obviamente el acelerado ritmo de la cotidianidad era marcado por la rapidez con que giraban los motores eléctricos. Se daba el proceso de industrialización en nuestro país, comienzan a desarrollarse diferentes medios de comunicación, los medios de transporte masivos, todo eso fue muy importante. Y el segundo suceso fue el hecho de la pérdida de un territorio conocido como Panamá, ¿verdad? Eso ocurrió en el año 1903. Los gobiernos colombiano y estadounidense firmaron un tratado conocido como Herrenheim, que otorgó garantías comerciales y soberanas a Estados Unidos sobre ese canal, pero no fue aprobado por el Congreso colombiano, lo que generó el inconformismo panameño y su posterior independencia, apoyada obviamente por los Estados Unidos. Allí tenemos que mencionar también algo, y es el hecho de que sucedió con mayor fuerza en el país y contribuyó a despertar un sentimiento de nación en la población. Había un sentimiento patriótico en ese entonces, en 1903, había un inconformismo por parte de ese territorio panameño, se sentían aislados, se sentían no parte del país, y fue la separación de esa provincia de Panamá, digamos, lo que generó la pérdida del territorio. El gobierno central colombiano construía el canal interoceánico en medio de muchas dificultades técnicas y financieras. Lo hacía a través de una compañía francesa y era víctima también de los conflictos políticos que se desataron desde la regeneración. La oligarquía panameña, o sea, la clase pudiente y paciente por la lentitud de los trabajos, fue tentada por los norteamericanos, quienes le ofrecieron terminar muy rápidamente el canal si se independizaban de Colombia y pasaban a ser tutelados financiera y militarmente por ellos. Panamá en ese entonces era una provincia más valiosa para el país, por cuanto tenía dos puertos donde había abundante actividad comercial, un ferrocarril interoceánico que los comunicaba y las obras del canal que estaban bastante avanzadas. Posiblemente Panamá valía mucho más para el país
que los 25 millones de dólares que recibió como indemnización 23 años después de la separación. Entonces, obviamente ya hablamos de una indemnización por parte de los Estados Unidos al gobierno colombiano por la pérdida de ese territorio. Y esos son los dos sucesos que caracterizaron esas 3 primeras décadas, o sea, los 30 primeros años del siglo XX. Ahora, tenemos que también hablar acerca de quiénes se encontraban en esos momentos, en esos sucesos, quiénes eran los que estaban gobernando nuestro país. Tenemos que hablar del periodo de Rafael Reyes, que se inició en 1904, después de la pérdida del Canal de Panamá, y de la cantidad de reformas que realizó durante su administración. ¿Sí? Nosotros podemos mencionar algunas. El hecho de que se diera la inversión, la modernización del país. Recordemos que después de la separación de Panamá en 1903 y después de la guerra de los 1000 días, hubo una paz que permitió la reconstrucción del país dentro de una atmósfera más tolerante entre los dos partidos. Estamos hablando del Partido Liberal y el Partido Conservador. Los conservadores habían ganado la guerra, obviamente, en los 1000 días, y esto se manifestó en las instituciones políticas que seguían bajo su dominio, pero con una representación liberal suficiente para impedir que los conflictos de intereses estallaran en forma violenta. La administración del general Rafael Reyes de 1903 a 1909 estuvo orientada a fomentar el comercio y la industria. Instauró una protección aduanera mayor a la que existía. Se reorganizaron las finanzas públicas, que hasta ese entonces estaban muy resquebrajadas por la guerra de los 1000 días. Se creó el Banco Central, se practicó una política monetaria muy restrictiva. Todo esto se dio durante la administración de Rafael Reyes. Inclusive hubo muchas reformas desde el punto de vista de la educación, del ejército, se reformaron las fuerzas militares. Posteriormente va a aparecer lo que es el presidente Carlos Restrepo de 1910 a 1914, donde también hubo una cantidad de reformas. La hegemonía conservadora obviamente va a dar lugar hasta lo que es 1930. En 1914 a 1918, donde se desarrolla la Primera Guerra Mundial, el presidente de nuestro país en ese entonces era José Vicente Concha, ¿verdad? También tenemos el hecho de que de 1918 a 1922 el que gobernó fue Marco Fidel Suárez, también del Partido Conservador, ¿sí? Y ahí, a partir de allí, donde se ve lo que es el pago en la administración de Pedro Nelo Ospina de los 25 millones de dólares que recibió nuestro país como indemnización por parte de los Estados Unidos. También se da lo que es la aparición de los sindicatos, ¿sí? Esa aparición de los sindicatos surge porque los conflictos de los años 20 hubo huelgas casi simultáneas de los mineros de Antioquia, los trabajadores del ferrocarril y las obras textiles de Bello. Hay que mencionar la famosa huelga de las bananeras. La compañía Simon Fraud Company, que era estadounidense y se encargaba de la exportación del banano. En nuestra historia, la masacre de las bananeras fue algo sin precedentes y que de una u otra forma se constituyó en una causa de organización de los sindicatos y el reconocimiento por parte del Estado de los sindicatos en procura de mejorar las condiciones de vida de los obreros. Bueno, yo aquí he realizado una breve explicación de manera muy general, pero recordemos que aquí en el material de apoyo está el material para que usted pueda leerlo. Hay cosas que yo explico aquí que no están allá y que usted debe tener en cuenta. Espero que esta breve explicación le haya servido y podamos desarrollar de la mejor manera la guía. Se despide de usted su profesor José Manuel Pedroso, esperando el mejor desempeño en la guía.